Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, espero que estés bien. Yo tengo que decirte la verdad y abrir mi corazón y decirte no estoy tan bien. ¿Por qué? Porque apenas hace una semana que despedí a mi esposa, una compañera que Dios me dio, 33 años de casados, más 2 años de noviazgo, 2 años y medio, 35 años con la mujer de mi vida. Y el sábado pasado ya se fue a la presencia de Dios y quiero darle gracias por esta mujer excepcional que Dios me dio. Y entre todas esas cosas que ocurren en la vida, ocurrió algo misterioso con mi esposa. Ella me escribió una carta hace 17 años atrás. Y cuando la escribió, porque su enfermedad data probablemente de que cuando nació, es una enfermedad que se llama ataxia cerebelosa progresiva y produce discapacidades como la pérdida del equilibrio, dificultades para hablar, la motricidad fina es lo primero que se pierde. Y hace unos 15 años atrás, un poquito más, como dije, 17 años, ella perdió su motricidad fina. Entonces en la iglesia había una hermana que realizaba alfabetización, aunque ella hizo casi toda la primaria, sabía leer y escribir bien, pero debido a esa enfermedad ella dijo, bueno, voy a tratar de recuperar el poder escribir mejor. Entonces la hermana le dice, bueno, van a escribir una carta a la persona que ustedes más aman y después la vamos a enviar por correo. Así que mi esposa la escribió, tiene fecha 13 del 6 del 2006. Así que cerraron las cartas y se la entregaban a la hermana, pero mi esposa le dijo a esta hermana, mire, esta carta no la voy a enviar por correo. Dice, se la vas a entregar vos a mi esposo el día que yo no esté. Y yo entiendo que en ese momento mi esposa no pensaba en partir, pero no sé, creo que Dios le hizo decir esas palabras. Y la hermana toma la carta y la guardó, 17 años más o menos, que la guardó. Y muchas veces me dijo la hermana antes de entregármela, la estuve por quemar, la estuve por tirar, se la estuve por entregar, dice, ¿qué hago yo con eso? Pero la guardé. Y después que se enteró del fallecimiento de mi esposa, se acordó de que había una carta que estaba cerrada, sin abrir. Y me llamó y bueno, yo no aguanté más y fui a buscar la carta del amor de mi vida. Y quiero compartírtela. Dice así, esta carta escrita hace tantos años, 13 del 6 del 2006. Héctor, te diré que te quiero y nada ni nadie se llevará mi amor, ni siquiera se borrará. Mi Señor, en su misericordia, nos ha dado este ministerio. Cada uno de mis hermanos es fruto del amor de Dios. Sin más decirte, me despido con un beso y Dios te bendiga. Firmado Ruth. Y esta carta es un milagro. Estuvo guardada para que hoy la pudiera compartir con ustedes. Y yo quiero dar gracias a Dios por esa mujer que me dio. Una mujer maravillosa. Y le pido disculpas por quebrarme así, pero bueno, en el fondo estoy feliz de haber vivido esta experiencia y de lo que Dios me dio. Con Ruth me dio 3 hijos. Todo el ministerio que he pastoreado hasta el día de hoy directamente tiene que ver con su persona, porque me ayudó al comenzar el ministerio, me alentó y me cuidó. Así que gracias. De esta manera quiero hacer honor a la mujer que Dios me dio. 33 años de casado y ahora descansa en la gloriosa presencia
de Dios. Ahora sí quiero compartirte con la ayuda de Dios esta serie de mensajes que estamos compartiendo original. Original porque estamos tratando de volver a los orígenes de nuestras raíces de fe. Y habíamos visto en el primer mensaje que el original es que Jesús vino a llamarnos para ser discípulos y como discípulos estamos llamados a crecer. Ese fue nuestro primer mensaje. Hoy nuestro cuarto mensaje tiene que ver con el ambiente donde vos y yo vamos a poder crecer. Y ese ambiente es la iglesia de Jesús. Él mismo habló y dijo estas palabras pensando en esto. Mateo 16, 18. Voy a construir mi iglesia, comunidad, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y él ya estaba hablando de lo que iba a hacer después de su partida de este mundo. Iba a establecer la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Término griego, eclesia, con que se traduce iglesia, significa sencillamente o profundamente también gente convocada, gente reunida, una comunidad. Eso es iglesia. Y el apóstol Pablo usa una metáfora para ilustrar lo que es la iglesia. Él dice en Romanos 12:5, somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Bueno, si has estudiado un poco de la anatomía del cuerpo humano, si has estudiado medicina, bueno, sabrás la complejidad del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene 12 sistemas: sistema respiratorio, sistema reproductivo, sistema digestivo, sistema neurológico, sistema muscular. 12 sistemas componen nuestro cuerpo. Tiene más de 650 músculos en todo tu cuerpo, una cantidad enorme de músculos. Tiene 206 huesos y más de 30 millones de células. ¿Qué queremos decir con esto? Que ninguna, ni siquiera una pequeña célula está de más en nuestro cuerpo. Ni siquiera un músculo está de más o de menos en nuestro cuerpo. Todos, esa complejidad forma el cuerpo humano. De la misma manera nos enseña una verdad espiritual. Ninguna persona sola puede desarrollar su fe en Cristo a menos que pertenezca a un cuerpo. Y ese cuerpo es la comunidad a la que llamamos iglesia, la comunidad de fe. Solo no vas a llegar lejos en tu fe. Necesitas una iglesia donde congregarte y donde desarrollar tu discipulado para crecer constantemente. Hay una diferencia entre asistir a un servicio de la iglesia y otra diferencia en ser miembro de una familia de la iglesia. Asistir es que venís, escuchás una palabra, las canciones y te vas y volvés el otro fin de semana y haces lo mismo. Eso se llama asistir. Pero ser miembro es estar comprometido con esta familia de fe, con las actividades y de esa manera poder ir creciendo con otros miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a ver cuál es la iglesia, los planos de la iglesia original, ya que hay ciertas ideas. Una idea dice así: hay una idea romántica que para que este sentido de familia llamado iglesia suceda, la iglesia debe ser pequeña, ¿sí? No tiene que ser una iglesia muy grande porque, bueno, no va a haber sentido de pertenencia y de relación. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que corre este pensamiento por ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver el modelo original y descubramos lo que la Biblia dice. ¿Qué tan grande llegó a ser la familia de fe? Hay un concepto contemporáneo que se habla de mega iglesia. ¿Lo has escuchado hablar? Sí. ¿Qué es una mega iglesia? Es una iglesia grande con muchas personas. Se la llama mega iglesia a una iglesia que tiene 1000 miembros o más, ¿sí? Y bueno, como que esto es algo moderno y que ni siquiera es bíblico, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, en la primera iglesia fue una iglesia
que tenía más de 1000 miembros. Fue una mega iglesia. ¿Sí? Se piensa que en los primeros 25 años de existencia de la iglesia primitiva, la iglesia llegó a tener 100.000 miembros. ¿Escuchaste bien? 100.000 miembros. Vamos a verlo esto en la Biblia. En Hechos 1:15 encontramos estas palabras y las vamos a contextualizar. Dice: por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 en persona, y les dijo. ¿Cómo comenzó la primera iglesia? Con 120 miembros. Y contextualizamos cuando este texto que hemos leído, vemos que Jesús ya había sido crucificado, había muerto, había estado 40 días con los discípulos y ahora había ascendido a los cielos, y le dijo: no se muevan de Jerusalén, sino hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. Así que se reunieron en un aposento alto, un grupo de 120 hermanos. Estaba María, la madre de Jesús, y los discípulos de él. Entonces, así comenzó la iglesia, con 120 miembros. Dice Hechos 2:41. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. De 120 que comienza la iglesia primitiva, se da una predicación por la experiencia pentecostal del bautismo del Espíritu Santo, y con esa predicación se convierten 3.000 personas. Así que ya tenemos una iglesia de 3.120 personas. ¿Esto qué es? Una mega iglesia. La iglesia primitiva comenzó como mega iglesia, no como una iglesia pequeña. Dice el verso 47 de Hechos 2. Cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Aparte de los 3.120, cada día que pasaba Dios añadía más y más personas a las reuniones. Dice Hechos 4:4. Dice: muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó cerca de 5.000. Ya un par de capítulos adelante se está haciendo un conteo, pero de hombres. Y a veces en aquel tiempo un hombre tenía 2 esposas, así que como no había Netflix, no había cable, no había entretenimiento, así que con cada mujer tenían 15 hijos. Así que imagínate, cada hombre, detrás de sus espaldas había un par de mujeres y una veintena de hijos. Así que si eran 5.000 hombres, pueden haber fácilmente más de 20.000 personas. Ya en el capítulo 4, vemos en el capítulo 5, dice: aumentó el número de personas, tantos hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Ya un capítulo más se empiezan a contar a las mujeres, y se dice que sigue aumentando el número de miembros de la iglesia primitiva. Vamos al verso 28 de Hechos 5. Dice: ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Les reclamó: en lugar de eso, ustedes han llenado toda Jerusalén con las enseñanzas acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Ante el avance de los cristianos, los sacerdotes se pusieron celosos y se pusieron mal y amenazaban a los apóstoles y a los creyentes diciendo: no le dijimos, no le hemos prohibido que no prediquen, y siguen haciéndolo más y llenando toda la ciudad. Para este tiempo se calcula, en Hechos 5, que la iglesia ya tenía 80.000 miembros. Dice Hechos 6:1, en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Una vez más se reporta crecimiento. Y otro detalle, que cuando hay crecimiento hay problemas. Sí, nos está pasando a nosotros que tenemos un edificio, y en este edificio quieren venir a ensayar los de la alabanza, los de la danza, dar el estudio para los adolescentes, hacer una reunión de mujeres, y como que hay que sacar turno para ocupar el espacio. Eso ocasiona
problema. Ocasiona problema de cómo tenemos que desarrollar los programas. Y estamos viendo cómo poder solucionar estas cosas. Pero eso es normal. Es parte de que cuando una iglesia crece, como un adolescente que está en crecimiento, le duelen los huesos, le duele el cuerpo porque se va estirando, ¿sí? Bueno, así también pasa con la iglesia cuando crece. Es más, la iglesia que crece no es un fenómeno, es natural. Si realmente tenemos salud espiritual, vamos a crecer en forma natural. Vamos a ver Hechos 6:7. Dice, el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Muchos sacerdotes judíos. ¿Quién eran esos sacerdotes judíos? Bueno, habían dos grupos, los fariseos y los saduceos. ¿Viste que andaban con esas ropas así religiosas? Bueno, hasta ellos mismos también se estaban convirtiendo. Un avivamiento tremendo había ahí en Jerusalén. En Hechos 21:20 nos dice la palabra, después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído. ¿Sí? Y la palabra que se traduce cuántos miles de judíos es la palabra murias. ¿Y sabes qué significa muria? Muria se debería traducirse de esta manera, demasiado numerosos para poder contarlos. Sí, así va terminando, avanzando el libro de los Hechos con reportes de miles y miles de convertidos. En los primeros 25 años, una membresía de 100.000 miembros. Sí, la iglesia debe crecer, ¿sí? Cuando vemos el plan original de Jesús, fue una comunidad grande y al mismo tiempo profunda, ¿sí? Entonces vamos a hacernos una pregunta, ¿cómo es que hacemos que una iglesia que sea grande, que tenga miles de personas, al mismo tiempo tenga profundidad en cada uno de los miembros? Que no sea un montón de gente amontonada que le dice vayan para allá y van, vengan para acá y vienen, sino gente que realmente desarrolla una verdadera y profunda relación con Dios y con los demás. ¿Cómo es que hacemos esto? ¿Sí? Bien, entonces, todo este crecimiento que vemos en el plan original de la primera iglesia nos está diciendo que esto es una representación de que tenemos una misión. Tenemos que hablarle a las personas y tenemos que invitarlas a la iglesia. Tenemos que hacer todo lo posible para que crean en Jesús y sean parte de la iglesia, de esta maravillosa comunidad de fe que Dios nos ha dado en cada lugar que nos estamos congregando. Todo esto lo hemos hablado porque tenemos pendiente algo, el crecimiento numérico. Debemos crecer en más personas y alcanzar a más personas porque así fue originalmente la primera iglesia. Si tu iglesia, mi iglesia son pequeñas, no miremos con malos ojos a las megas iglesias. Eso está en la Biblia. Nuestras iglesias tienen que pasar los 1.000 miembros y tenemos que llegar a ser una mega iglesia porque así fue la primera iglesia primitiva. Ahora, ¿dónde se conocieron estas personas? ¿Cómo hicieron para conocerse y enterarse de la buena noticia y ser miembro de la iglesia? Vamos a Hechos 5:42. Dice, diariamente en el área del templo y en todas las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando la buena noticia de Jesús, que Jesús es el Cristo. ¿Dónde se conocieron? En el atrio del templo. El patio del templo era un lugar público. Sería más o menos ahora como en la ciudad de Palmira, los días sábados hay un bulevar bastante amplio y ponen feria de ventas de artesanías, de ropas y de un montón de cosas. Y vos ves un montón de gente que va y viene. Bueno, más o menos así era el atrio del templo en aquel tiempo. Un lugar de bullicio, un lugar donde había gente, donde se trataban. Y bueno, en ese lugar los apóstoles predicaban el evangelio y la gente oía, pero en ese lugar de tanto bullicio no podían lograr la profundidad. ¿Dónde lograban la profundidad? En el otro ámbito, en las casas. Iban a los hogares y en los hogares se sentaban, se miraban a los ojos, se conocían como personas y empezaban a tener una relación con Dios y entre uno con los otros. Así fue la iglesia.
grande y pequeña al mismo tiempo. Eran multitudes. Bueno, entonces, según este relato leído, tenemos la manera original dada por Dios para poder seguir creciendo en cantidad, pero también en profundidad. Dice Hechos 2:46, se reunían diariamente en el templo, multitudes. Dice otra versión del mismo verso, se reunían en pequeños grupos para celebrar la comunión en diferentes hogares. Está la versión, la Biblia al día. Nos dice entonces cómo originalmente fue la iglesia, con multitudes, pero con grupos pequeños en los hogares. Pablo nos da un ejemplo de la estrategia que se usaban en aquel tiempo. Nos dice en Romanos 16:23, Gayo, quien me aloja, Gayo es el nombre de una persona, quien me aloja y permite que la iglesia se reúna en su casa, los saluda. Así que hay un hombre que tiene una casa y dentro de su casa se reúne la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no son los eventos, la iglesia son personas que se reúnen para encontrarse con Dios y para encontrarse con el otro también. Bien, entonces podemos ver algunas ventajas del compañerismo en las casas, porque cuando venís un fin de semana hay 100, 200 personas y lo único que ves son nuca, el que está sentado delante, nada más, otra cosa no ves de la persona. Y ese hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es algo muy superficial, pero en la casa entre semana, cuando nos reunimos, nos miramos a los ojos y decimos, mira, hoy estoy roto, hoy no estoy depresivo, hoy el médico me dio malas noticias, hoy a mi esposo lo dejaron sin trabajo, hoy mi hijo reprobó, estudió toda la semana y reprobó. Y entonces nos alentamos los unos a los otros a sacudirnos de las adversidades y a decir, no, vamos a salir adelante, Dios nos va a ayudar. Entonces, las ventajas que tenemos, te menciono algunas de ellas, son las ventajas relacionales. Sí, como dije, crecemos con Dios y crecemos con otras personas. ¿Qué es lo que hay en un grupo pequeño? ¿Cómo lo digo? Bueno, personas difíciles, sí, como yo y como vos. Todos tenemos nuestro lado negativo, ¿verdad? Nuestro mal humor, nuestra manera de expresarnos, que a veces no cae bien. Vos y yo somos así, pero Dios diseñó el grupo pequeño para que nos estemos limando asperezas y nos estemos perfeccionando para ser cada vez más como Cristo. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento hay más de 36 unos a los otros? Aconséjense unos a los otros, anímense unos a los otros, oren unos por los 36 hay. Así que, ¿cómo vamos a cumplir eso? Justamente en un grupo pequeño donde las relaciones pueden ser fuertes y firmes. En la multitud esto no está. Dios está en la multitud, Dios le agrada a la multitud, hay poder. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el espacio del grupo pequeño con tus 4, 5, 6 personas de amigos. Nos vamos edificando los unos a los otros. Son los grupos flexibles. Cuando decimos flexible, porque se pueden hacer grupos pequeños, bueno, voy a hablar de mi localidad, aquí en Palmira, en cualquier barrio de la ciudad de Palmira, en Los Barriales, en San Roque, en San Martín, en zonas aledañas, podemos ir más lejos todavía, son flexibles en cuanto a días, en cuanto a horarios y en cuanto a lugares. Lo podemos hacer en cualquier lugar, la iglesia en una casa. Después son ampliables, porque cada vez que viene alguien a la iglesia y se convierte, entrega su vida a Jesús, puede ser enviado a un grupo pequeño. O personas que se levantan y dicen, pastor, yo ofrezco mi casa, quiero ser anfitrión y quiero recibir a las personas para que en mi hogar hagamos grupos pequeños. Se van ampliando, cada vez se abren más grupos. Son económicos, porque cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Jesús está en el medio, lo que hay entonces es una iglesia. Y son económicos. ¿Qué tiene que ver la economía? Dirá alguno con los grupos pequeños. Mucho, porque cuando vos abrís la puerta de tu hogar para que se haga un grupo pequeño, invitaste a la iglesia. Y invitaste a la iglesia que se reúna. Ahora, ¿quién va a pagar la boleta de luz que se ocupó en tu grupo pequeño? ¿Quién va a pagar la merienda que serviste? ¿Quién va a pagar el refrigerio, los gastos del ambiente? El anfitrión. Por eso son económicos para la iglesia. El anfitrión se convierte en un administrador de la iglesia.
¿Qué más se logra? Se logra compañerismo, ¿sí? Un ambiente de comodidad y de afecto, donde nos alentamos, nos animamos, expresamos el amor de Cristo hacia el otro, el interés porque el otro esté bien, y en este compañerismo realmente evitamos la soledad. Porque ¿sabe qué pasa cuando estamos solos? Hay una metáfora de esto, ¿viste? Cuando encendés un brasero con los carbones, si sacás uno de los carbones y lo apartás, ¿qué pasa con el carbón apartado? Se apaga. Mientras están juntos, están encendidos. ¿Cómo puedo mantener mi fe encendida? Con la fe encendida de otros, junto a otros que están fervorosos y hablando de Dios y de consagración, de evangelismo, de misión, y bueno, termino haciendo lo mismo que ellos. Pero si estoy solo no escucho eso y entonces me enfrío. Es decir, mi fe sola no va a crecer. No existe. Yo soy cristiano, creo en Dios, pero en mi casa solo. No es el plan de Dios, no funciona de esa manera. Y finalmente, quiero compartirte las 7 marcas que hay en un grupo saludable. Vamos a leer un texto un poco largo, extenso, pero vamos a hacerlo rápido. Hechos 2, 42 al 47, y dice así: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Eso lo subrayaste, ¿verdad? Entre ellas la cena del Señor. Y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Qué lindo cómo traduce la Nueva Traducción Viviente este pasaje tan hermoso de la Escritura. Bueno, si estás solo, no estás en un grupo pequeño, te estás perdiendo todos estos beneficios. Vamos a mencionar 7 rapidito, 7 beneficios de estar en un grupo. Pero si vos no estás en un grupo, te los estás perdiendo. Quizás tu grupo se cerró, quizás no te coinciden los horarios de trabajo y por eso dejaste de ir, quizás te faltó fuerza. Bueno, quiero animarte de que hables con tu pastor, de que hables con algún líder de la iglesia, y pidas estar en un grupo pequeño nuevamente para que no te perdás ninguno de estos beneficios. El primer beneficio: estudiamos y aplicamos la palabra juntos. Quiero aclararte que en los grupos pequeños no profundizamos teológicamente en la Biblia. Eso lo hacemos en otro espacio. Tenemos un seminario bíblico en la iglesia, el seminario SABE, que otorga titulaciones de bachiller y licenciado en teología. Ahí es un espacio para profundizar las Escrituras, pero en los grupos pequeños no. Solo tratamos de entender el mensaje del fin de semana anterior, cómo ese mensaje lo puedo aplicar a mi vida. Entonces descubrimos que he estado siendo un esposo egoísta, que he estado siendo un padre indiferente con mis hijos. Si soy hijo, me he dado cuenta que le he faltado el respeto a mi padre. Si soy una esposa, te vas a dar cuenta que quizás no estás cumpliendo el rol que Dios asignó en tu vida dentro del hogar, como esposa, como madre. Bueno, en el trabajo, en el estudio, nos vamos dando cuenta que no estamos haciendo bien las cosas, y en ese espacio uno va aplicando la palabra y va pidiendo luz y ayuda para poder obedecerla. Así que eso es lo primero. Dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Todos se dedicaban a que eso que escuchaban, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo estoy viviendo en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo? Segundo, disfrutamos de la comunión juntos. En la multitud no hay comunión, pero en un grupo pequeño sí, porque nos sabemos los nombres, nos sabemos en qué historia andamos y cómo podemos ayudarnos mutuamente. Dice el texto que hemos leído, se dedicaban a la comunión fraternal.
compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¡Wow! Esa parte sí le gustó a todos, ¿verdad? Si alguno está falta de peso, le recomendamos grupos pequeños, porque hay abundante de comida y realmente se comparte un compañerismo, un diálogo abierto, abrimos el corazón, pedimos ayuda, damos ayuda. Dios me habla a través de los compañeros de grupo y Dios usa mi vida para hablar a otros de lo que Dios me ha revelado en mi vida. Tercero, compartimos la cena juntos, la cena del Señor. Tenemos 2 espacios para compartir la Santa Cena. Dice, se reunían en casas para la cena del Señor. La cena del Señor la compartimos de tanto en tanto en un fin de semana, en una celebración multitudinaria en la iglesia. Pero también en algunas ocasiones la compartimos en los grupos pequeños. Y quienes han tenido la experiencia de tomar la Santa Cena en un grupo pequeño, saben que es una experiencia muy especial y de mucha bendición. Cuarto, oramos los unos por los otros. Dice, se dedicaban a la oración. Sabemos que la oración es nuestra respiración espiritual. Nos comunicamos con Dios. A través de la oración se sanan enfermos. A través de la oración se consuelan corazones quebrados, rotos, de luto. A través de la oración se abren puertas laborales. A través de la oración es bendecida tu vida en gran manera. Así que es un espacio para orar los unos por los otros con fe. Número 5, nos ayudamos en maneras prácticas. Dice, compartían con aquellos en necesidad. Muchas veces hemos ayudado a personas que su casa no tenía el techo y le hemos ayudado a colocarle el techo. Recuerdo una ocasión que se levantó de cero un salón para que pudiera acobijarse una familia que estaba viviendo en la precariedad. Cuando a alguien se le rompe un caño del agua, lo mismo del grupo, tratan de solucionárselo, o su auto no anda bien y tiene la bendición de tener un mecánico en el grupo, él solidariamente le da una mano para poder arreglar su auto. Bueno, ¿cuántas cosas no hacemos como grupo y dentro del grupo y fuera del grupo para poder ayudar a otras personas? Sexto, adoramos juntos. No hay mejor lugar, mejor espacio para adorar a Dios, porque lo podés hacer solo, pero no hay mejor lugar que el grupo pequeño, donde alguien tiene una guitarrita o una voz entonada y se larga, o a veces ponemos una música a través de un celular y cantamos todos juntos y lo adoramos y sentimos la presencia de Dios y Dios nos bendice. De hecho, la adoración no se circunscribe solo a una alabanza, sino todo lo que hacemos, estar con deseo de aprender en el grupo, de que llegue el grupo y de asistir, eso ya es adoración. Todo lo que haces en el grupo, llevar tu Biblia, llevar las notas, eso es adoración a Dios y no hay mejor lugar que un grupo pequeño para adorar a Dios. Y por último, bueno, el texto es el verso 47, dice, alabando a Dios, ¿sí? Es lo que hacía la iglesia primitiva, es en el templo y en las casas, alabando a Dios. Y por último, la iglesia invitaba a otros. Dice el verso 47, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvo. Es decir, el grupo pequeño es un espacio extraordinario para que vos le digas a tus amigos, te invito a un grupo para estudiar la Biblia, para orar y para recibir bendición. Finalmente, la iglesia original tuvo estos matices. Fue multitudinaria, mega iglesia. Tenemos que crecer. Tenemos que evangelizar. Esto nos habla de una misión. No nos podemos quedar dormidos. Desechemos el romanticismo de decir la mejor iglesia es la pequeña porque todos nos conocemos y andamos mejor. No, ese no es el modelo de Dios. De todas maneras, la iglesia pequeña son las casas. Entre semana nos reunimos en los hogares para estudiar la palabra, para aplicarla, para orar, para compartir koinonía, es decir, compartir unos mates, unos sándwiches, unas pizzas, lo que más se come es pizza, por ahí de vez en cuando un asado, pero es un ambiente muy lindo. Así que yo te animo, si no estás en un grupo, urgentemente soluciona este problema porque sos una brasa aislada, se te va a apagar la fe. Solo junto con otros es mejor y crecemos. Que Dios te bendiga
ricamente. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias. Quiero una vez más dar gracias por la vida valiosa de quien fue mi esposa, Ruth Raquel Di Julio. Gracias por tenerla tantos años y aunque mucha parte de su vida estuvo limitada, la extrañamos y fue de mucha bendición para nuestras vidas. También te damos gracias por la iglesia y por la iglesia que es original, multitudinaria, mega iglesia. Así es la iglesia del Señor, una iglesia que crece, que no tiene límite, pero al mismo tiempo tiene profundidad. Y esa profundidad la encontramos en los grupos pequeños, cuando nos reunimos juntos para estudiar la palabra, para compartir compañerismo, para compartir la oración, la adoración, para poder llevar gente nueva para que conozca de Jesús. Señor, ayúdanos a vivir en la iglesia de Jesús, la original. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu